Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al Masha Talks de esta semana. Pues esta semana fue súper ocupada y tengo muchos temas de qué hablar. La primera noticia que les quiero dar es sobre Yevgenia Medvedev. Ya ven que hemos estado diciendo en las semanas anteriores sobre su lesión de la espalda que la han mantenido fuera de las competencias y de los entrenamientos. Hace una semana les comenté que ya había regresado a los entrenamientos y en Rusia salió este reportaje en el cual nos muestran un poco de la terapia física de rehabilitación que está haciendo día a día para mejorar este problema de la espalda. Ella comenta que apenas la dejan entrar al hielo, está patinando más o menos 1 hora por día, que no es mucho, y no la dejan saltar tanto, lo cual en mi opinión es bueno y esperemos que pronto pueda recuperarse. Ahora, pasando a temas muy interesantes, esta semana tuvimos 2 competencias grandes y obviamente no me va a dar tiempo en este Masha Talks de contarles absolutamente todo lo que pasó, así que me voy a limitar a las ramas de mujeres y de hombres. Primero vámonos a la tercera etapa de la Copa de Rusia. En la rama varonil hubo cosas increíbles. Me encantó la actuación de Mikhail Koliada, es garantía siempre verlo patinar. El programa me gustó mucho, tiene muy buena interpretación y por supuesto que se llevó de calle a Andrei Mosalev y a Dmitry Aliev. En la rama femenil, como siempre, hubo escándalos. En el programa corto, Anna Shcherbakova tuvo algunos errores y se quedó en el segundo lugar. Daria Usacheva iba en primer lugar y Elisaveta Tuktamisheva quedó en tercer lugar. Pero esto causó revuelo, porque Elisaveta Tuktamisheva cayó triple axel en el programa corto y la verdad es que hizo un programa muy bueno y muy limpio, pero la diferencia de calificaciones fue enorme. En el caso de Anna Shcherbakova, que no hizo una de sus mejores rutinas, en lo personal pienso que le inflaron un poco las calificaciones, muy común dentro de competencias nacionales, y dejan a Elisaveta Tuktamisheva en tercer lugar. Los fans alrededor del mundo estaban furiosos por esta diferencia de puntajes. Don Plushenko, por supuesto que tenía que decir algo, y en sus redes sociales dijo que él apoyaba completamente a Elisaveta Tuktamisheva, que es alumna de su exentrenador Mishin, y estaba muy enojado de que el jueceo no hubiera sido justo. La misma Elisaveta Tuktamisheva compartió en una historia en su Instagram una publicación de otra persona que seguramente es fan de ella, en la cual decían que el jueceo no es justo. Entonces, esta historia como tal no la creó Elisaveta, pero sí la compartió, y en esta historia dice: jueceen justo. Así que bueno, ya se imaginarán el escándalo. Pero lo peor del caso es que al día siguiente, después de todo este escándalo en el cual la misma Tuktamisheva estaba furiosa por el jueceo en el programa corto, tuvo muchísimos errores en el programa largo. Eso vuelve la situación un poco incómoda. Y bueno, por supuesto que los lugares cambiaron en el programa largo y al final quedó en primer lugar Anna Shcherbakova, segundo lugar Daria Usacheva y tercer lugar Elisaveta Tuktamisheva. En lo personal siento que Anna Shcherbakova en esta competencia en particular no dio lo mejor que puede dar. Daria Usacheva hizo 2 programas muy limpios y muy contundentes, pero siento que los jueces están favoreciendo un poco a Anna. No la critico, es una patinadora que me gusta mucho, pero sí creo que hay que ser un poco justos y tampoco tuvo un programa tan cargado técnicamente. A lo mejor en cuanto a saltos, los molinetes y la coreografía sabemos que son hermosos, pero sí pienso que las calificaciones estuvieron un poquito infladas y no sé, a lo mejor Daria Usacheva podía haber obtenido el primer lugar. Este fin de semana también se celebró Skate America, que tanto esperábamos, y hubo cosas increíbles en este fin de semana. Lo primero que quiero recalcar es: amé la creatividad de la organización de Skate America, poniendo todas estas pancartas como de personas en el público, en la audiencia, para que los patinadores no se sintieran tan solitos. Así que había personas que podían mandar poner su foto en el público para apoyar a estos patinadores. La verdad, muy original, y para hacer sentir un poco menos mal y menos solos a todos los patinadores que compitieron. Y no solo eso, también para que se sintieran un poco más apoyados, les pusieron aplausos falsos al final de la rutina. Pasando a las noticias sobre la competencia, en la rama femenil, el primer lugar se lo llevó Mariah Bell. Debo decir una cosa, Mariah Bell es de mis patinadoras favoritas, pero los programas de esta temporada no me convencen todavía. No sé si mientras vaya avanzando la temporada les empiece a agarrar un poco más de cariño, pero
hay que reconocer que después de los programas tan espectaculares que tuvo la temporada pasada, siento que estos no alcanzaron el nivel. Tuvo algunos errores, pero de todas formas fue suficiente para poder quedar en primer lugar. En el segundo lugar estuvo Brady Tennell, que tuvo algunos errores en los saltos. La coreografía del programa corto en lo personal me gustó muchísimo, algo diferente para Brady, y la verdad es que lo disfruté bastante. Qué bien, triple flip. Y en el tercer lugar tuvimos a Audrey Shein, que la verdad es que también tuvo programas bastante buenos. Así que bueno, en la rama femenil disfrutamos bastante. En el programa varonil vimos cosas espectaculares. La competencia estuvo muy fuerte. No puedo decir que reñida porque era evidente que Nathan Chen se la iba a llevar, pero en el segundo lugar quedó Vincent So y en tercer lugar Keegan Messing, que la verdad también hicieron programas espectaculares. En el programa corto Nathan Chen rompió su personal best. La verdad es que la rutina la hizo espectacular y los comentaristas alrededor de todo el mundo mencionaban que Nathan está dejando un statement de que él se quiere llevar los Juegos Olímpicos de 2022. Y no lo dudo, este es el cuarto título de Skate America que se lleva y de verdad es que hizo un performance espectacular. Y en el programa largo, a pesar de que tuvo dos errores bastante graves y poco comunes en Nathan Chen, en el caso de su cuádruple side-out lo convirtió en doble, se abrió totalmente, y un triple axel lo convirtió en sencillo. A pesar de esos errores, se llevó por 12 puntos completos a Vincent So. Ahora, Vincent So hizo programas muy buenos y hay que recordar que él tuvo un año muy complicado desde que entró a la Universidad de Brown y no encontraba tiempo para entrenar. Estuvo muchos meses sin poder entrenar hasta que finalmente se fue a California y empezó nuevamente sus prácticas. Luego entra la pandemia, así que tuvo que volver a dejar de patinar, y cuando lo entrevisté hace aproximadamente un mes, me platicó que apenas estaba empezando a recuperar sus cuádruples. Así que el hecho de que lo hayamos visto en estos programas haciendo cuádruples nuevamente, quiere decir que hay un gran avance. Y Vincent So tiene los ojos puestos en Beijing 2022. Que el programa largo de Keegan Messing me encantó. Con ese programa de Guns N' Roses, creo que prendió a toda la audiencia que lo estaba apoyando a través de las transmisiones en internet. Very nice triple axel. The second half of this program. Fue muy a su estilo, con una energía y una vibra increíble que nos movió a todos. Sí tuvo muchos errores en el programa y es por eso que se fue al tercer lugar, pero de verdad me pareció una rutina súper original y me encantó. Chicos, espero haber abarcado lo más posible de estas dos competencias. En algún otro momento podremos platicar de parejas y de danza, porque no siempre hay tiempo para todo. Por favor, no dejen de decirme en sus comentarios qué piensan de los resultados de estas dos competencias y de toda la carga que tuvimos de patinaje en esta semana. Por favor, denle like a este video y chicos, suscríbanse a mi canal, por favor. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.